El silbido del viento en los oídos. Se intensificaba a cada segundo, transformándose en un rugido ensordecedor. Apreté con más fuerza las palancas de control de nuestro planeador ASK-21, intentando estabilizar la máquina en la agresiva corriente ascendente. El altímetro marcaba 4.200 metros. Nos elevábamos sobre el inmenso altiplano boliviano, a donde habíamos llegado para una competición de vuelo sin motor hacía apenas 3 días. «Martin, aguanta», le grité a mi compañero, sentado detrás de mí. «Nos está arrastrando a un rotor». Martin Kreutzer, piloto austríaco con 15 años de experiencia, era mi instructor y compañero. Nos conocimos hacía 5 años en una competición en los Alpes, y desde entonces volábamos juntos regularmente. Este vuelo debía ser un entrenamiento antes de las competiciones principales. «Luca, viraje a la izquierda. Apártate de la roca». Su voz sonó tensa, pero firme. Vi la cordillera que se aproximaba demasiado tarde. Las corrientes de aire jugaban con nuestro planeador biplaza como si fuera un avión de papel. El fuselaje de fibra de carbono del ASK-21 vibraba, advirtiendo de las cargas críticas. Mis manos se entumecieron por la tensión mientras luchaba con los mandos. El viento aquí, en el altiplano, siempre era impredecible, pero hoy superaba todas las previsiones. En el briefing, antes del despegue, el meteorólogo había advertido de posibles rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Lo que estábamos experimentando ahora era considerablemente más fuerte. «La velocidad de la corriente ascendente es de 20 metros por segundo», gritó Martin, mirando el bariómetro. «Es una trampa. Nos está arrastrando hacia un frente tormentoso». Intenté dirigir el planeador lejos de la turbulencia, pero era demasiado tarde. Nos lanzó hacia arriba y luego bruscamente hacia abajo. El ala entró en un ángulo de ataque crítico, y sentí cómo la máquina empezaba a perder sustentación. «¡Pérdida!», grité, intentando sacar el planeador del picado. Todo ocurría como a cámara lenta. El altímetro giraba frenéticamente, mostrando una vertiginosa pérdida de altura. La Tierra se abalanzaba hacia nosotros a una velocidad aterradora. Vi la superficie rocosa del altiplano, los escasos mechones de hierba de alta montaña, el lago Titicaca brillando a lo lejos. «Prepárate para el impacto», fueron las últimas palabras de Martin antes del choque. Instintivamente tensé todos los músculos, pegué la barbilla al pecho y me agarré la nuca con las manos, como nos habían enseñado en los entrenamientos de situaciones de emergencia. El golpe fue ensordecedor. El chirrido del metal y el crujido de la fibra de carbono llenaron el espacio. El mundo alrededor giraba, mezclando cielo y tierra. Cuando el movimiento cesó, se produjo un silencio aterrador. Estaba suspendido de los cinturones de seguridad, sintiendo un dolor punzante en el hombro izquierdo y un sabor metálico a sangre en la boca. La cúpula rota de la cabina estaba parcialmente abierta, dejando entrar el frío aire de alta montaña. «¿Martin?», una voz ronca, que apenas reconocí como la mía. «Martin, ¿estás vivo?». Un débil gemido detrás de mí fue el mejor sonido que jamás había escuchado. «Luca». Su voz sonaba débil. «Ayúdame a salir». Me desabroché los cinturones de seguridad y me giré lentamente, haciendo una mueca de dolor. Martin estaba atrapado en su asiento por el metal retorcido. La sangre corría de un corte en su frente, inundando sus ojos. «No te muevas», dije, evaluando la situación. «Ahora te saco». Con dificultad salí de mi asiento, rodeé con cuidado los escombros y llegué hasta Martin. Su pierna derecha estaba torcida de forma antinatural y su mano izquierda apretada contra su pecho. «Creo que me he roto una costilla», susurró, intentando sonreír. «¿Y la pierna? ¿Tú cómo estás?». «Vivo», respondí, examinando sus heridas. «Me duele el hombro, pero puedo moverme». Me llevó casi 20 minutos liberar a Martin de su asiento destrozado.
Cuando por fin lo saqué de la cabina y lo acosté en una zona relativamente llana cerca de los escombros, perdió el conocimiento por el dolor. Solo entonces pude mirar a mi alrededor. Lo que vi hizo que mi corazón se encogiera de horror. Estábamos en medio del inmenso altiplano, rodeados de cordilleras. Ni carreteras, ni signos de presencia humana. Solo piedras, escasa hierba dura y un viento helado que parecía penetrar la piel hasta los huesos. Nuestro planeador estaba hecho trizas. La parte trasera se había roto por completo, un ala estaba aplastada y la cabina destrozada. Miré el reloj. 16 horas y 30 minutos. Faltaban menos de 2 horas para el atardecer y la temperatura ya empezaba a descender. Volví a los escombros y empecé a buscar nuestras cosas. La mochila con el equipo de emergencia estaba atrapada bajo el panel de instrumentos. Con dificultad la saqué y comprobé el contenido. Un botiquín de primeros auxilios, una linterna de señales, cerillas en un contenedor impermeable, varias barras energéticas, una manta térmica y una botella de medio litro de agua. Mis manos temblaban mientras sacaba el botiquín, no solo por el frío, sino también por la conciencia de nuestra situación. Nos estrellamos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, el altiplano andino, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan enrarecido que cada bocanada exige un esfuerzo y las temperaturas nocturnas pueden caer por debajo de cero incluso en verano, y nadie sabe dónde buscarnos. Martín recuperó la consciencia cuando le estaba curando una herida en la frente con un antiséptico del botiquín. ¿Dónde estamos?, preguntó, haciendo una mueca de dolor. En algún lugar del altiplano, respondí, mientras le ponía un vendaje. No tengo las coordenadas exactas. No hay cobertura. Había revisado mi teléfono justo después del accidente. Ni una sola raya de señal. El teléfono satelital, que debía estar en el equipo de emergencia, no estaba. Más tarde supe que Martín lo había dejado en el campamento base, pensando que no lo necesitaría para un vuelo de entrenamiento. ¿El ELT? Preguntó sobre el localizador de emergencia, que debía activarse automáticamente al impacto. Negué con la cabeza. Destrozado. Lo comprobé. Martín cerró los ojos, y vi cómo su rostro se contraía por el dolor, y no solo el físico. «Es mi culpa», susurró. Yo insistí en esta ruta, aunque las condiciones meteorológicas eran dudosas. «Ahora eso no importa», respondí, terminando el vendaje. «Lo importante es que estamos vivos y debemos seguir así hasta que nos encuentren». Le examiné la pierna. No había fractura abierta, pero la deformación y la hinchazón indicaban una fractura de peroné. Utilizando restos del planeador y correas de la mochila, improvisé una férula. «Tenemos que encontrar un refugio antes de que anochezca», dije, mirando el sol que se hundía en el horizonte. «¿Podrás moverte si te ayudo?» Martín intentó incorporarse, pero jadeó bruscamente por el dolor en las costillas. «Dame un minuto», dijo, apretando los dientes. Mientras recuperaba fuerzas, evalué nuestra situación. El planeador destrozado no podía servir como refugio, demasiados bordes afilados y partes inestables. A unos cientos de metros se veía un pequeño saliente rocoso que podría protegernos del viento. La decisión estaba tomada. «Apóyate en mí», dije, ayudando a Martín a levantarse. Despacio, paso a paso. Cada metro era una lucha. Martín respiraba con dificultad, su rostro palidecía por el dolor y la falta de oxígeno. Yo mismo sentía cómo me ardían los pulmones al intentar saturar la sangre con oxígeno en el aire enrarecido de la alta montaña. Cuando por fin llegamos al saliente rocoso, el sol ya tocaba las cimas de las montañas lejanas. El aire se enfriaba rápidamente. Senté a Martín, apoyándolo contra la roca, y lo cubrí con una manta térmica del equipo de emergencia. «Hay que hacer fuego», dije, mirando a mi alrededor en busca de combustible. «¿Con qué?» Martín esbozó una sonrisa amarga.
Aquí no hay ni hierba decente. Tenía razón. El altiplano es uno de los lugares más áridos de los Andes. Raros arbustos de hierba dura y cactus son la única vegetación capaz de sobrevivir en estas condiciones. Con lo que haya, respondí, señalando los restos del planeador. El carbono arde. No es el mejor combustible, pero no tenemos otra opción. Volví al planeador destrozado y empecé a recoger pequeños fragmentos. Afortunadamente, tenía un encendedor en el bolsillo de la chaqueta, una costumbre de fumador de la que nunca pude deshacerme, aunque dejé de fumar hace 3 años. Después de recoger suficientes restos, regresé a nuestro campamento improvisado y comencé a hacer una fogata. Las piezas de carbono del planeador ardían de verdad, aunque con un humo negro y acre. Pero en nuestra situación no podíamos elegir. Cuando la llama creció, me senté junto a Martín, apoyado contra la misma roca. Guardamos silencio, mirando el fuego y la noche que descendía lentamente sobre el altiplano. ¿Crees que nos buscarán?, preguntó finalmente Martín. Por supuesto, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. No hemos regresado a la hora prevista. El plan de vuelo está registrado. Mañana al amanecer empezarán la búsqueda. Si el tiempo lo permite, añadió Martín, mirando al cielo, donde ya se acumulaban nubes. Saqué de la mochila barritas energéticas y una botella de agua. Tenemos que comer y beber un poco de agua, dije, ofreciéndole media barrita y la botella. Ahorramos recursos, pero sin comida ni agua nos debilitaremos rápidamente. Martín cogió la comida y bebió un pequeño sorbo de agua antes de devolver la botella. ¿Sabes?, dijo después de una pausa. Llevo 15 años volando. He estado en situaciones difíciles, pero nunca pensé que acabaría aquí, en el fin del mundo, con los huesos rotos. Saldremos de esta, dije con firmeza. Los dos. La noche cayó sobre el altiplano con una rapidez aterradora. Las estrellas se derramaron sobre el cielo, brillantes, cercanas, como solo lo están a gran altura. En otra situación, habría admirado el espectáculo, pero ahora solo podía pensar en el frío, que se volvía cada vez más penetrante. La temperatura bajaba rápidamente. Nuestra ropa, monos de vuelo y chaquetas ligeras, no estaba pensada para pasar la noche en la alta montaña. Echaba restos del planeador al fuego, pero el suministro de combustible era limitado. «Ven aquí», dijo Martín, levantando un borde de la manta térmica. «Así estaremos más calientes». Me senté a su lado y nos cubrimos juntos, apoyando nuestras espaldas la una contra la otra. El calor del cuerpo humano es la forma más ancestral de sobrevivir al frío. «Cuéntame algo», pidió Martín. «Lo que sea, para no pensar en el frío y el dolor». Empecé a contarle sobre mi infancia en un pueblecito al pie de los Alpes, sobre la primera vez que vi un planeador en el cielo, y me enamoré de los vuelos, sobre mi primer trabajo como instructor en una escuela de vuelo, sobre las competiciones en las que participé. Hablaba para llenar el silencio, para no oír los aullidos del viento, que se intensificaba a cada hora. Hacia la medianoche, el viento se había transformado en una verdadera tempestad. Las ráfagas, que a mí me parecían alcanzar los 80 kilómetros por hora, amenazaban con apagar nuestra hoguera y llevarse la manta térmica. Nos pegábamos a la roca, intentando encontrar algo de protección contra la furia de la naturaleza. ¿Esto es normal en el altiplano?, grité, esforzándome por hacerme oír por encima del bramido del viento. «Vientos catabáticos», respondió Martín. «El aire frío baja de las montañas por la noche. Normalmente amainan al amanecer». Esperaba que tuviera razón. La temperatura había descendido por debajo de 0, e incluso la cercanía del fuego no nos libraba del frío. Se me entumecían los dedos, se me agrietaban los labios, y cada bocanada de aire helado me abrasaba los pulmones. En un momento dado, noté que Martín temblaba más de lo normal y que su respiración era entrecortada. «¿Martín?», lo zarandeé por el hombro. «No te duermas. ¿Me oyes? No te puedes dormir». «Es que tengo mucho frío», murmuró,
esforzándose por enfocar la mirada. Y me cuesta respirar. Reconocí los síntomas. La fase inicial de la hipotermia, agravada por la hipoxia de altitud. A esa altura, el contenido de oxígeno en el aire es de aproximadamente el 60% del nivel normal a nivel del mar. Para una persona sana es duro, pero para un herido es mortalmente peligroso. Mírame. Le tomé la cara entre las manos, obligándolo a enfocar la vista. Respira lenta y profundamente. Así. Le mostré cómo respirar hondo, y Martín intentó imitarme. Poco a poco, su respiración se volvió más rítmica y su mirada más lúcida. Perdona, dijo. Me he desconectado un segundo. No te disculpes, pero tampoco te desconectes más, respondí, echando al fuego los últimos trozos de fibra de carbono. Tenemos que llegar al amanecer. La noche se hizo interminable. Nos turnábamos para mantenernos despiertos, despertándonos mutuamente ante la menor señal de que el otro se dormía. Hablamos de todo y de nada, de vuelos, de nuestras familias, de planes para el futuro. Todo, con tal de permanecer conscientes. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte oriental, sentí un alivio increíble. Habíamos sobrevivido a la primera noche. El viento, tal como había predicho Martín, comenzó a amainar con el amanecer. Mira, susurró Martín, señalando hacia el este. Nunca he visto un amanecer así. El sol se elevaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo y la inmensa planicie de tonos rosados y dorados. Era un espectáculo verdaderamente majestuoso, una belleza que parecía casi fuera de lugar en nuestra situación. Hemos sobrevivido, dije, sintiendo cómo el calor de los rayos del sol empezaba a calentar mi cuerpo helado. Ahora tenemos que aguantar hasta que lleguen los rescatistas. Pero una voz interior me recordaba la cruda realidad. Nadie sabía con exactitud dónde nos encontrábamos, y el área de búsqueda en el altiplano era enorme. Nuestro planeador destrozado podía pasar desapercibido desde el aire, especialmente si la arena que había levantado el viento de la víspera lo cubría. Miré el rostro demacrado de Martín y comprendí. Necesitábamos un plan de acción. Esperar el rescate, simplemente sentados allí, era demasiado arriesgado. Hacia el mediodía del segundo día, quedó claro que la ayuda no llegaría de inmediato. El sol se elevaba implacable, calentando la superficie rocosa de la planicie y creando un contraste angustioso entre los rayos abrasadores y el aire frío y enrarecido. Me ardía la piel por las quemaduras solares, se me agrietaban los labios por la sequedad, y tenía la boca tan reseca que me dolía hablar. Nuestro suministro de agua, unos míseros 150 mililitros que quedaban en una botella, los reservaba para Martín, cuyo estado empeoraba. Su respiración era superficial, su piel había adquirido un tono grisáceo, y sus ojos estaban hundidos. Las fracturas y las posibles lesiones internas, junto con el mal de altura, hacían estragos. Tenemos que movernos, dije, escudriñando el horizonte en busca de alguna referencia. Aquí puede que no nos encuentren. ¿A dónde?, preguntó Martín con voz débil. Ni siquiera sabemos dónde estamos. Saqué del bolsillo del mono una pequeña brújula que siempre llevaba conmigo, otra costumbre que me había quedado de mis tiempos en el ejército. Antes del vuelo estuve estudiando el mapa, respondí, orientando la brújula. Si nos movemos hacia el este, deberíamos llegar al lago Titicaca, o, al menos, a una de las carreteras que conducen a él. Es nuestra mejor baza. Yo no podré caminar mucho. Martín señaló su pierna rota. Tú debes ir solo, Luca. Buscar ayuda y volver por mí. Negué con la cabeza. No. Vamos juntos o nos quedamos juntos. No te voy a dejar. No es lógico, replicó Martín. Yo solo puedo aguantar 2 o 3 días, si encuentro agua. En ese tiempo tú podrías llegar a una carretera y traer ayuda. Sabía que, desde un punto de vista estrictamente lógico, tenía razón. Pero también sabía que, en su estado, sin agua ni comida,
A esa altura, no aguantaría ni 24 horas solo. Vamos juntos, repetí con firmeza. Haré una camilla con los restos del planeador. Pasé las 2 horas siguientes construyendo una camilla rudimentaria. Utilicé trozos largos del revestimiento del planeador, uniéndolos con correas y alambre que encontré entre los escombros. El resultado fue una estructura tosca, pero relativamente resistente, que podía arrastrar tras de mí. Mientras trabajaba, Martín se sentó, apoyado contra una roca, y observaba el cielo. «Ni un solo avión», dijo cuando terminé con la camilla. «Es extraño. Normalmente por aquí hay corredores aéreos». «Es posible que los aviones de búsqueda estén volando en otra zona», respondí, comprobando la solidez de la estructura. «Otra razón para movernos. Tenemos que aumentar nuestras posibilidades de que nos vean». Recogí todo lo que pudiera ser útil: los restos del botiquín, una botella vacía, para el agua, si encontrábamos una fuente, trozos de la manta térmica, mi encendedor y la brújula. Todo cabía en los bolsillos del mono. «¿Listo?», pregunté, ayudando a Martín a pasar a la camilla. «No», sonrió débilmente. «Pero no tenemos elección, ¿verdad?». Lo sujeté a la camilla con trozos de cinturones de seguridad del planeador y lo cubrí con los restos de la manta térmica para protegerlo del sol. Dije, mirando la brújula. «Seguiremos adelante mientras tengamos fuerzas, luego descansaremos y continuaremos». Los primeros pasos fueron difíciles. La camilla era incómoda, y el peso de Martín, incluso con su complexión delgada, parecía insoportable en el aire enrarecido de esta altitud. Cada paso requería un esfuerzo. Cada inhalación quemaba los pulmones. El altiplano se extendía a nuestro alrededor. Una inmensa llanura pedregosa, rodeada de cadenas montañosas. Escasos matojos de hierba dura y cactus eran los únicos signos de vida en este desierto. El sol caía implacablemente desde un cielo sin nubes, y el aire era tan seco que cada exhalación parecía robar la humedad del cuerpo. Caminaba lentamente, dando pasos cortos y deteniéndome a menudo para recuperar el aliento. Martín en la camilla permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, ahorrando fuerzas, pero a veces me animaba en voz baja. «Lo estás haciendo muy bien, Luca», decía. «Un verdadero alpinista». «No soy un alpinista», respondía, jadeando. «Simplemente un esloveno terco que no sabe cuándo parar». Esto provocaba una leve sonrisa en su rostro, y por esos momentos valía la pena seguir caminando. A mediodía, el calor se volvió insoportable. El sudor me corría por la cara, mezclándose con el polvo e irritando la piel agrietada. La sed se había convertido en una tortura constante. Sabía que la deshidratación era nuestro principal enemigo, pero no veía ningún indicio de agua a nuestro alrededor. «Espera», dijo de repente Martín, levantándose en la camilla. «Mira allá». Señalaba una pequeña depresión en el terreno a unos 100 metros de nosotros. Allí se veía algo verde, más brillante y exuberante que la vegetación circundante. «Posiblemente haya agua allí», continuó. «Las plantas suelen crecer donde hay humedad». Cambié de dirección y me dirigí hacia el lugar indicado. Cuanto más nos acercábamos, más claro era que se trataba realmente de una concentración de plantas, un pequeño grupo de cactus y algún arbusto bajo con hojas carnosas. «Es una puya raimondí», dijo Martín cuando nos acercamos. «Una planta de gran altitud, acumula humedad». Con cuidado, bajé la camilla y me acerqué a las plantas. Efectivamente, en una pequeña depresión del terreno se veía tierra húmeda. No era agua a la vista, pero sí un claro indicio de que había una fuente cerca. «Aquí tiene que haber agua», dije, comenzando a remover la tierra alrededor de las plantas con las manos. Después de unos minutos de excavación, mis dedos tocaron arena húmeda y luego un pequeño charco de agua turbia. «¡La encontré!», exclamé, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. Saqué la botella vacía y comencé a recoger pacientemente el agua,
gota a gota. El proceso era lento y agotador, pero después de media hora había recogido unos 100 mililitros del precioso líquido. No es la más limpia, pero es agua, dije, volviendo con Martín con el botín. Hay que limpiarla de alguna manera, dijo débilmente, mirando el líquido turbio. Miré a mi alrededor y vi varias piedras planas. Tengo una idea, dije, recogiendo las piedras y colocándolas de una manera particular. Utilizando los principios de un destilador solar que una vez estudié en un curso de supervivencia, creé una estructura rudimentaria, una depresión en el suelo, cubierta con un trozo de plástico del planeador, con una piedra en el centro. Vertí el agua turbia en la depresión y cubrí todo con la estructura para que el agua que se evaporaba se condensara en el plástico y goteara en un pequeño recipiente que hice con un trozo del revestimiento del planeador. Ahora tenemos que esperar, le expliqué a Martín. El sol hará todo el trabajo. Nos acomodamos a la sombra de un gran cactus y aproveché ese tiempo para examinar las heridas de Martín. El estado de su pierna había empeorado. La hinchazón había aumentado y la piel había adquirido un desagradable tono azulado. La herida de la frente había comenzado a cicatrizar, pero su respiración seguía siendo superficial y su piel, pálida. ¿Cómo te sientes?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. He estado mejor, intentó bromear. Pero todavía estoy aquí, y eso es lo importante. Asentí, intentando disimular la creciente inquietud. Sin atención médica, su estado no haría más que empeorar. El mal de altura, la deshidratación, las heridas. Todo se sumaba a una combinación letal. Hacia el atardecer, mi destilador artesanal había recogido unos 50 mililitros de agua pura. No era mucho, pero sí suficiente para calmar un poco la sed. Bebe, dije, acercando el recipiente improvisado a los labios de Martín. Tomó un par de sorbos pequeños e intentó apartarse. Tú necesitas más que yo. Tú te mueves. Bebe, repetí con insistencia. Necesito que te mantengas consciente y puedas hablar. Eso es más importante. Después de que Martín bebiera la mayor parte del agua, apuré los restos, sintiendo cómo la vivificante humedad humedecía mi garganta reseca. Era terriblemente poco, pero aún así, era mejor que nada. La noche nos sorprendió junto a esa minúscula fuente. Recogí todas las plantas secas que encontré alrededor y encendí una pequeña hoguera para protegernos del frío. Sin la manta térmica que habíamos cortado para diferentes usos, esta noche prometía ser aún más fría que la anterior. ¿Cuánto crees que nos queda por andar?, preguntó Martín mirando las estrellas. No lo sé, respondí con sinceridad. Puede que un par de días, puede que una semana. Depende de lo bien que recuerde el mapa y de lo directo que sea nuestro camino. Una semana, repitió pensativo. No estoy seguro de tener una semana, Luca. Lo miré y, a la luz de la hoguera, vi resignación en sus ojos. Era un piloto y alpinista experimentado, y entendía su estado mejor que yo. Tienes todo el tiempo que necesites, dije con firmeza. Saldremos de aquí juntos. No pienso volver y explicarle a tu mujer por qué te abandoné en las montañas de Bolivia. Eso provocó una leve sonrisa en su rostro. Marta lo entendería. También es piloto. Conoce los riesgos. Puede, respondí. Pero yo no podría vivir con ello. Así que deja de hablar de que te estás quedando sin tiempo. Los dos volveremos a casa. Martín no respondió, pero en su mirada vi gratitud. Nos quedamos sentados en silencio, mirando el fuego y escuchando el aullido del viento, que volvía a arreciar con la llegada de la noche. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Martín de repente. Siempre pensé que si me veía en una situación así, tendría miedo. Pero no siento miedo. Solo aceptación, supongo. Eso es el shock y la deshidratación hablando por ti, respondí, echando las últimas ramas secas al fuego. Mañana, cuando encontremos más agua,
volverás a tener miedo como Dios manda. Eso provocó una breve risotada que se transformó en una tos dolorosa. Eres un tipo peculiar, Luka Novak, dijo cuando la tos amainó. La mayoría de la gente en una situación así entraría en pánico o desesperación. Y tú bromeas y construyes destiladores solares. Me encogí de hombros. El pánico no nos ayudará a sobrevivir. El destilador, sí. La elección es obvia. En realidad, dentro de mí rugía el miedo. Tenía miedo por Martin, por mí. Tenía miedo de que nunca saliéramos de esa maldita meseta. Pero mostrar ese miedo significaría rendirme. Y rendirme no entraba en mis planes. La segunda noche en el altiplano fue tan implacable como la primera. El viento se intensificó hasta alcanzar fuerza de tormenta, la temperatura bajó de 0 y nuestra pequeña hoguera apenas lograba calentarnos. Nos abrazamos para compartir el calor corporal y nos turnamos para mantener el fuego. Al amanecer me sentía destrozado. Me dolía cada músculo, la cabeza me estallaba por la falta de oxígeno y la deshidratación, y los ojos me ardían por la falta de sueño y el viento. Pero cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, me obligué a levantarme. Es hora de moverse, dije, ayudando a Martin a sentarse. Tenemos que avanzar todo lo posible antes de que haga demasiado calor. Asintió, sin gastar energías en hablar. Revisé mi destilador casero. Durante la noche había recogido un poco más de agua, que repartimos a partes iguales. Luego ayudé a Martin a subirse a la camilla y continuamos nuestro camino hacia el este. Cada paso costaba más que el anterior. Arrastraba la camilla, concentrado únicamente en poner un pie delante del otro. El aire enrarecido convertía hasta el simple hecho de caminar en una prueba de resistencia. Aproximadamente a las 2 horas de camino, divisé algo inusual en el horizonte, una línea oscura que se diferenciaba del paisaje circundante. Martin, lo llamé, deteniéndome para recuperar el aliento. Mira hacia adelante. ¿Qué puede ser eso? Se incorporó en la camilla, entrecerrando los ojos por el sol brillante. Parece una carretera, dijo después de una pausa, o el lecho de un río seco. La esperanza me infundió fuerzas. Si era una carretera, aunque estuviera abandonada, debía llevar a algún sitio, y si era el lecho de un río, existía la posibilidad de encontrar agua. Vamos hacia allí, dije con decisión, corrigiendo el rumbo. La distancia resultó engañosa. Lo que parecía estar a un par de kilómetros, en realidad estaba mucho más lejos. Caminamos durante 4 horas más antes de acercarnos lo suficiente para entender. Era realmente una carretera. Un camino viejo, poco transitado, pero definitivamente una carretera hecha por el hombre. La encontramos. Exhalé, dejando caer la camilla y desplomándome de rodillas por el agotamiento. La carretera. Martín esbozó una débil sonrisa. Ahora tenemos que decidir en qué dirección ir. Miré a lo largo de la carretera, que se extendía de norte a sur, cruzando nuestro camino hacia el este. A juzgar por la brújula y mis recuerdos del mapa, hacia el norte, dije tras pensarlo un poco. Debería haber asentamientos más cerca del lago Titicaca. Martín asintió, concordando con mi lógica. Nos di a ambos media hora de descanso antes de volver a levantar la camilla y continuar el camino, ahora por la carretera hacia el norte. Caminar por la superficie compactada de la carretera era más fácil que por el pedregoso desierto, pero mi estado físico se deterioraba rápidamente. El hambre, la sed y el mal de altura hacían mella. Veía manchas negras frente a los ojos, las piernas me flaqueaban y el corazón me latía como si fuera a salirse del pecho. Al atardecer del tercer día, comprendí que no podía más. Nos detuvimos justo en la carretera y me desplomé junto a la camilla, completamente exhausto. Descansaremos aquí, articulé con una ronquera seca. Seguiremos por la mañana. Martín no respondió.
Tenía los ojos cerrados y la respiración superficial e irregular. Le toqué la frente. Ardía. Fiebre, otra señal de su deterioro. Martín. Lo llamé, sacudiéndolo suavemente por el hombro. No te duermas. Háblame. Abrió los ojos lentamente, y vi con horror que su mirada estaba desenfocada. ¿Lucas? Su voz era apenas audible. ¿Dónde estamos? En la carretera, respondí, esforzándome por sonar animado. Encontramos la carretera, ¿recuerdas? Ahora seguro que nos encuentran o llegamos a un asentamiento. Asintió débilmente, pero era evidente que estaba desorientado. Comprendía que su estado era crítico. Sin atención médica y una hidratación adecuada, no duraría mucho. Desesperado, escudriñé el horizonte, esperando ver alguna señal de civilización. La luz de unos faros, el humo de una hoguera, cualquier cosa. Pero a nuestro alrededor solo había el infinito desierto del altiplano, teñido de tonos rojos por el sol poniente. Y entonces lo oí. Un sonido lejano, apenas perceptible entre el ulular del viento. El sonido de un motor. El sonido del motor se hacía cada vez más nítido. Me puse en pie de un salto, olvidando mi propio agotamiento, y empecé a mirar fijamente en la dirección del sonido. Al principio no se veía nada en la desolada carretera, pero después, a través del polvo levantado por el viento, distinguí la silueta de un automóvil que se acercaba. «¡Martín!», grité, sacudiéndolo por el hombro. «¡Alguien viene! ¡Nos encontrarán!». Abrió los ojos con dificultad, pero parecía no entender lo que le decía. Su estado empeoraba por momentos. Corrí hacia el centro de la carretera y empecé a agitar los brazos, intentando llamar la atención del conductor. El automóvil, una vieja camioneta con la suspensión elevada, estaba ya lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir la figura al volante. «¡Ayuda!», grité en una mezcla de inglés y el poco español que conocía. «¡Ayuda! ¡Help! ¡Emergencia!». La camioneta frenó y se detuvo a pocos metros de mí. De la cabina salió un hombre fornido con una chaqueta gastada y un sombrero de ala ancha. Me miraba con desconfianza, con la mano en el cinturón, donde noté que llevaba un cuchillo en una funda de cuero. «¿Qué pasó?», preguntó, sin acercarse más. Señalé a Martín, que yacía en la camilla improvisada. «Accidente. Planeador. Mi amigo herido. Necesita ayuda». «¿Habla inglés?». El hombre negó con la cabeza, indicando que no hablaba inglés. Se acercó con cautela y examinó a Martín, luego a mí. En su mirada la desconfianza se tornó en comprensión cuando vio nuestros trajes de vuelo y las evidentes señales de agotamiento y lesiones. «¿Accidente de avión?», preguntó, haciendo un gesto que simulaba la caída de un avión. Sí, asentí enérgicamente. 3 días. Hace 3 días. El hombre murmuró algo para sí mismo, luego señaló su camioneta e hizo un gesto invitándome a acercarme. «Copacabana», dijo, nombrando la ciudad a orillas del lago Titicaca. «Hospital». Casi me echo a llorar de alivio. Iba a llevarnos al hospital de Copacabana. Juntos trasladamos a Martín a la parte trasera de la camioneta, donde ya había unos sacos que proporcionaban una base relativamente blanda. Me subí yo también, sosteniendo la cabeza de Martín sobre mis rodillas. El hombre, como supe más tarde, se llamaba Ernesto y era un granjero local que regresaba del mercado. Arrancó el motor y nos pusimos en marcha por el accidentado camino. Cada sacudida hacía resonar el dolor en todo mi cuerpo, pero estaba demasiado feliz ante la perspectiva del rescate para prestarle atención. El viaje hasta Copacabana duró casi 3 horas. Durante ese tiempo anocheció, y la temperatura volvió a bajar. Ernesto se detuvo varias veces para darme un sorbo de agua de su cantimplora y cubrirlos a Martín y a mí con una vieja manta que sacó de la cabina. Martín permaneció inconsciente durante la mayor parte del viaje, lo que me preocupaba enormemente. Su respiración se había vuelto aún más superficial
y su piel adquirió un tono ceroso. Le sujeté la mano, comprobando periódicamente su pulso, que se debilitaba cada vez más. «Aguanta, amigo», le susurré. «Casi estamos a salvo. No se te ocurra rendirte ahora». Cuando las luces de Copacabana aparecieron en el horizonte, sentí que la tensión de los últimos 3 días comenzaba a disiparse. El pequeño pueblo a orillas del lago Titicaca parecía un oasis de civilización tras la inmensidad del desierto del altiplano. Ernesto nos llevó directamente a las puertas de un pequeño hospital local. Tocó el claxon varias veces para llamar la atención del personal, y pronto 2 camilleros salieron corriendo con una camilla. Tras evaluar rápidamente la situación, trasladaron a Martín al interior y a mí me ayudaron a entrar por mi propio pie. Las horas siguientes se fundieron en una nebulosa de luces brillantes, rostros desconocidos y un español que apenas entendía. Me examinaron, me pusieron un gotero con suero fisiológico para rehidratarme y me trataron las quemaduras solares y las rozaduras. Alguien me trajo comida, un simple caldo con pan que me supo a gloria. Una vez recibidos los primeros auxilios, se me acercó un médico que chapurreaba inglés. Su amigo, comenzó con tono serio, está en estado crítico, tiene fracturas, hemorragia interna y una forma grave de mal de altura. Estamos haciendo todo lo posible, pero necesita atención especializada en La Paz. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades, un helicóptero llegará por la mañana. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Sobrevivirá? El médico vaciló antes de responder. Las próximas 12 horas serán cruciales. Lo hemos puesto en una cámara de oxígeno y hemos estabilizado su estado, pero... No terminó la frase, pero todo quedó claro sin palabras. ¿Puedo verlo?, pregunté. Por poco tiempo, asintió el médico. Necesita reposo. Me acompañó a una pequeña sala donde yacía Martín, conectado a varios monitores y a un respirador. Su rostro estaba parcialmente oculto por la mascarilla de oxígeno y su cuerpo, rodeado de cables y tubos. Parecía pequeño y vulnerable en la cama del hospital, muy diferente del piloto fuerte y experimentado que yo conocía. Me acerqué a la cama y le tomé la mano con cuidado. «Oye, hemos llegado», dije en voz baja. «Ahora solo tienes que recuperarte. Marta nunca me perdonaría que volviera sin ti». Martín movió ligeramente los dedos y vi cómo sus párpados temblaban. Intentaba abrir los ojos. «Todo está bien», continué, apretándole la mano. «Descansa. Mañana llegará un helicóptero y nos llevará a La Paz, y luego a casa, a Austria. Aún llegarás a tiempo para el cumpleaños de tu hija el mes que viene». Sus labios bajo la mascarilla de oxígeno se curvaron ligeramente en una débil sonrisa, y supe que me oía. Eso me dio esperanzas. «Se acabó el tiempo», dijo suavemente el médico, apareciendo en la puerta. «Usted también necesita descansar». A regañadientes, solté la mano de Martín y dejé que la enfermera me llevara a una sala contigua donde había 2 camas vacías. Apenas mi cabeza tocó la almohada, el cansancio me invadió por completo y caí en un profundo sueño sin sueños. Me desperté con el sonido de las hélices de un helicóptero. El sol ya había salido por el horizonte, iluminando la habitación a través de la ventana sin cortinas. Me incorporé con dificultad, sintiendo cómo me dolía cada músculo del cuerpo. Una enfermera entró en la sala con una bandeja que contenía una taza con algo caliente y un plato con pan y fruta. «Buenos días», sonrió. «El helicóptero ha llegado. Pronto lo trasladarán a La Paz». «¿Cómo está Martín?», fue lo primero que se me ocurrió preguntar. «Estable», respondió ella. «El doctor vendrá pronto». Desayuné rápidamente y me cambié con la ropa limpia que me habían traído. Unos simples pantalones y una camisa, obviamente prestados, pero mucho mejor que mi sucio y roto mono de vuelo. El médico con el que había hablado ayer apareció cuando estaba terminando de vestirme. Su amigo sobrevivió a la noche.
dijo con un optimismo cauto. Su estado sigue siendo grave, pero estable. En La Paz, le espera un equipo de traumatólogos y especialistas en medicina de altura. Gracias, dije sinceramente, por todo lo que han hecho. Él asintió. Ambos son muy resistentes. 3 días en el altiplano sin agua ni comida, con esas heridas. Es impresionante. Pensé en lo cerca que estuvimos de no sobrevivir. Si Ernesto no hubiera pasado por esa carretera anoche, si hubiéramos elegido otra dirección, si Martín no hubiera aguantado tanto... Por cierto, añadió el médico, la policía quiere hablar con usted sobre el accidente. Están buscando su planeador. Asentí. Por supuesto. Les contaré todo lo que recuerde. 2 policías uniformados esperaban en el pasillo. Se presentaron como oficiales de la Policía Aérea Boliviana y comenzaron a hacer preguntas sobre nuestro vuelo, las causas del accidente y el lugar exacto del siniestro. Respondí con el mayor detalle posible, describiendo la ruta, las condiciones meteorológicas y las coordenadas aproximadas del lugar del accidente. Hemos enviado un equipo de búsqueda a la zona indicada, dijo uno de los oficiales. Necesitamos encontrar e inspeccionar los restos para la investigación. Entiendo, respondí. Estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Después de la breve entrevista, me acompañaron al helicóptero medicalizado que esperaba. Martín ya estaba a bordo, conectado a equipos médicos portátiles y bajo la supervisión de paramédicos. Me senté a su lado y el helicóptero despegó, poniendo rumbo a La Paz. Mirando hacia abajo, al inmenso altiplano, intentaba divisar el lugar del accidente, pero todo lo que veía era un desierto pedregoso e infinito, surcado por caminos dispersos y lechos de ríos secos. El vuelo a La Paz duró alrededor de 1 hora. Al aterrizar en el helipuerto del hospital, un equipo de médicos rodeó de inmediato a Martín y lo trasladó rápidamente al interior. A mí también me acompañaron a la sala de urgencias para un examen más exhaustivo. Pasé los 3 días siguientes en el Hospital de La Paz, recuperándome de la deshidratación, las quemaduras solares y una leve forma de mal de altura. Todos los días visitaba a Martín en la unidad de cuidados intensivos. Después de la operación para estabilizar las fracturas y detener la hemorragia interna, su estado mejoraba lentamente. Al 4.º día, mientras estaba sentado junto a su cama, por fin abrió los ojos y recuperó plenamente la consciencia. ¿Luca? Su voz era débil, pero clara. ¿Salimos de esta? Sí. Sonreí, sintiendo cómo los ojos se me llenaban de lágrimas de alivio. Estamos en La Paz. Te han operado, todo saldrá bien. Asintió levemente. Recuerdo. La carretera. Y la camioneta. El resto es como una niebla. Tuvimos suerte, dije. Un campesino de la zona nos recogió y nos llevó a Copacabana. Desde allí nos trajeron en helicóptero. Martín guardó silencio, como recomponiendo sus pensamientos. Me salvaste la vida, Luca, si me hubieras dejado allí. Ni se te ocurra pensar eso, lo interrumpí. Salimos juntos, como te prometí. Él esbozó una débil sonrisa. ¿Marta lo sabe? Sí, me puse en contacto con ella en cuanto llegamos al hospital. Llega mañana. El alivio en su rostro era casi palpable. ¿Y el planeador? Preguntó después de una pausa. El equipo de búsqueda encontró los restos ayer, respondí. La compañía de seguros ya está al tanto. Todo se solucionará. Martín cerró los ojos y pensé que se había dormido de nuevo, pero entonces dijo: ¿Sabes qué fue lo más extraño? Allí, en el altiplano, vi cosas. Espejismos, supongo. Ciudades, lagos, gente. Todo parecía tan real. Hipoxia de altitud, expliqué. La falta de oxígeno provoca alucinaciones. ¿Y tú? ¿Viste algo? Lo pensé. ¿Tuve alucinaciones? Recordaba momentos en que la realidad parecía difusa, cuando hablaba solo,
o con interlocutores imaginarios. Pero, en general, mi mente se mantuvo clara, centrada en la supervivencia. No, respondí. Solo la realidad. Y fue lo suficientemente surrealista. Martin volvió a sonreír. Eres sorprendentemente resistente a la locura, Luka Novak. Una semana después del rescate, Martin fue trasladado a Viena en un avión medicalizado especialmente equipado. Yo volé con él, aún sin estar preparado para dejar a mi amigo, aunque ya me había recuperado por completo físicamente. En el aeropuerto de Viena nos esperaba Marta con su hija Sofía, de 12 años. Cuando sacaron a Martin en la camilla, Sofía corrió hacia su padre gritando de alegría, y Marta, una mujer fuerte y contenida, no pudo reprimir las lágrimas. Después de que se llevaran a Martin al hospital, Marta se acercó a mí y me abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por devolvérnoslo». «Volvimos juntos», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Es tan fuerte como tú». Ella se apartó y me miró a los ojos. «Me contó por teléfono que te negaste a dejarlo, aunque eso te daba más posibilidades de rescate. No muchos son capaces de hacer algo así». Me encogí de hombros, sin saber qué responder. Para mí no era una cuestión de elección, simplemente no podía haber actuado de otra manera. «Ahora eres parte de nuestra familia, Luka», dijo Marta con firmeza. «Para siempre». Aquella noche, sentado en la habitación del hotel en Viena, me permití por primera vez ser plenamente consciente de todo lo que había sucedido. Martin y yo pasamos 3 días en uno de los altiplanos más inhóspitos del mundo, a una altitud de más de 4.000 metros, luchando contra la falta de oxígeno, las temperaturas extremas y los vientos huracanados. Estuvimos al borde de la muerte, pero sobrevivimos. Abrí la ventana e inhalé profundamente el aire húmedo vienés, saturado de oxígeno. Nunca antes había valorado tanto el simple acto de respirar. Sonó mi teléfono. Era un periodista de un periódico esloveno que de alguna manera había conseguido mi número. «Señor Novak», empezó tras una breve presentación. «Nos gustaría entrevistarle sobre su asombroso rescate en Bolivia. Su historia inspira a muchos». Dudé antes de responder. «Sabe, no es mi historia. Es la historia de cómo 2 personas se negaron a rendirse cuando todo estaba en su contra. La historia de que, a veces, la única forma de sobrevivir es aferrarse el uno al otro». «Magníficamente dicho», comentó el periodista. «¿Cuándo podría reunirse para una entrevista?» Miré la ciudad nocturna a través de la ventana y pensé en Martin, que ahora estaba en el hospital, rodeado de su familia y la atención de los médicos. «Dentro de un par de días», respondí. «Primero quiero asegurarme de que mi amigo esté bien, y luego les contaré todo». Después de la conversación, me senté a la mesa y abrí el ordenador portátil. Los dedos se estiraron solos hacia el teclado y empecé a escribir. Un planeador ASEC-21 se estrella en el altiplano de Bolivia, a 4.200 metros de altura. 2 supervivientes luchan contra la falta de oxígeno y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Han pasado 3 meses desde nuestro rescate. El otoño vienés ha pintado la ciudad con tonos dorados y carmesíes. Estaba sentado en un café cerca de la clínica de rehabilitación donde Martin recibía terapia, esperándolo para nuestro encuentro semanal. Después de regresar a Europa, nuestras vidas cambiaron. La historia de nuestra supervivencia en el altiplano boliviano tuvo repercusión internacional. Nos invitaban a entrevistas, nos ofrecían escribir un libro, incluso se habló de la posibilidad de hacer una película. Pero ninguno de los dos estábamos listos para convertir la pesadilla que habíamos vivido en un producto mediático. Volví a Eslovenia, pedí una excedencia en la escuela de vuelo donde trabajaba como instructor e intenté asimilar lo sucedido. Cada noche tenía pesadillas. El altiplano infinito, el viento cortante, el cuerpo indefenso de Martin en la camilla improvisada. Me despertaba bañado en sudor frío, asfixiándome,
como si aún estuviera a 4000 metros de altura, donde cada inhalación es una lucha. El psicólogo con el que empecé a trabajar lo llamó trastorno de estrés postraumático, una reacción común a la experiencia cercana a la muerte. Me decía que con el tiempo las pesadillas remitirían, pero por el momento no estaba seguro. Martin se recuperaba lentamente. Una fractura complicada de la pierna, costillas dañadas, lesiones internas. Todo requería un tratamiento prolongado. Pero estaba vivo, y cada día se hacía más fuerte. Lo vi entrar en el café y no lo reconocí al instante. Todavía se apoyaba en un bastón, pero ya no tenía la palidez y el aspecto demacrado que recordaba del hospital. Parecía casi sano, solo un poco más delgado. «Luca». Sonrió al verme y se dirigió a mi mesa. Nos abrazamos y sentí que algo dentro de mí se relajaba. Cada vez que lo veía vivo y recuperándose, era como si reviviera nuestro rescate. «¿Cómo está tu pierna?», le pregunté cuando nos sentamos. «Mejor», golpeó la rodilla. «El médico dice que en un mes podré caminar sin bastón. Tal vez, para la primavera, incluso pueda volver a volar». Enarqué las cejas. «¿En serio? ¿Quieres volver a volar?». Martin se encogió de hombros. «¿Y tú no?». La pregunta me hizo reflexionar. Desde el accidente no había vuelto a subir a un avión. Incluso la idea de volar me provocaba ansiedad. Pero al mismo tiempo echaba de menos el cielo, la libertad que me daba. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Todavía no estoy preparado». «Entiendo», asintió Martin. «Cada uno tiene su momento. Pero, ¿sabes qué me dijo mi psicoterapeuta? Que si permito que el miedo me venza, una parte de mí se quedará para siempre en ese altiplano». El camarero nos trajo el café y nos quedamos un rato en silencio, mirando a la gente que pasaba. Gente normal con problemas normales, que nunca habían luchado por cada respiración a 4000 metros de altura. «Recibí una carta de Ernesto», dijo Martin, rompiendo el silencio. «El granjero que nos encontró». Marta la tradujo del español. «¿De verdad?», me sorprendió. ¿Qué dice?» «Que reza por nosotros todos los días, que se alegra de haber estado en esa carretera precisamente esa noche». Martin hizo una pausa. «¿Sabes? No tenía que estar allí. Normalmente regresa del mercado por otro camino, pero ese día decidió ir por el altiplano, no sabe por qué». Sentí un escalofrío en la espalda. ¿El destino? ¿O simplemente una coincidencia increíble?, sonrió Martin. «Elige lo que más te guste». Hablamos durante mucho tiempo, de su familia, de mis planes, de cómo había cambiado nuestra percepción de la vida después de lo que habíamos vivido. Martin me contó que había empezado a escribir un libro sobre nuestra experiencia, no para publicarlo, sino para sí mismo, como una forma de terapia. «Tienes que leer lo que he escrito sobre ti», me dijo con una sonrisa traviesa. He titulado el capítulo «El esloveno testarudo que se negó a abandonarme». Me reí. Suena acertado. Aunque yo preferiría «El esloveno racional que entendía que juntos teníamos más posibilidades». «No». Martin negó con la cabeza, poniéndose de repente serio. «Sabes que no es así. Tus posibilidades habrían sido mayores si hubieras ido solo. Los dos lo sabíamos». No discutí. Sí, desde un punto de vista puramente lógico, dejar a Martin, gravemente herido, y seguir adelante con el mínimo peso, habría sido más racional. Pero nunca me planteé seriamente esa opción. ¿Sabes qué me sigue sorprendiendo?, dije, cambiando de tema. Lo rápido que sucedió todo. Un segundo, y estamos atrapados en una corriente ascendente. Otro segundo, y nos caemos. Toda una vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. «O terminar», añadió Martin. «Pero no esta vez». Después del café, decidimos dar un paseo por el parque. El día era claro y fresco, perfecto para un paseo tranquilo. Martin caminaba despacio, apoyándose en el bastón, pero se notaba que cada paso le resultaba más fácil que hacía un mes.
Marta dice que he cambiado, dijo cuando nos detuvimos junto a un pequeño estanque, que estoy más tranquilo, menos preocupado por las nimiedades. Es natural, respondí. Después de todo lo que hemos pasado, muchos problemas cotidianos parecen insignificantes. Sí, pero no es solo eso. Martín miraba el agua donde nadaban los patos. Es como si me hubiera vuelto más auténtico, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, como si una parte de mí hubiera estado dormida y ahora se hubiera despertado. Yo entendía lo que decía. Yo mismo sentía algo parecido. Los colores se volvieron más vivos, los sabores más intensos, las emociones más profundas. Como si la vida anterior fuera una versión atenuada de la realidad. Creo que eso se llama crecimiento postraumático, dije. Mi psicólogo me habló de ello. Algunas personas, después de pruebas duras, no solo vuelven a la normalidad, sino que se hacen más fuertes, más sabias, más conscientes. Crecimiento postraumático, repitió Martín pensativo. Me gusta. Suena mejor que TPT. Nos reímos. Y en ese momento me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente bien. No simplemente funcionando, sino vivo. Tengo una propuesta, dijo Martín de repente. En primavera, cuando me haya recuperado del todo, volvamos a Bolivia. Lo miré con asombro. ¿Estás de broma? No. Hablaba completamente en serio. No para volver a volar sobre el altiplano, sino para encontrarnos con Ernesto, para darle las gracias en persona, para ver ese lugar desde tierra, por voluntad propia, y no a causa del accidente, para cerrar ese círculo. Me quedé pensando. La idea de volver a Bolivia me provocaba sentimientos encontrados. Miedo, inquietud, pero también algo más. El deseo de enfrentarme a ese lugar en mis propios términos, y no como víctima de las circunstancias. Lo pensaré, respondí al fin. Pero es una propuesta inesperada. Tenemos medio año para reflexionar, sonrió Martín. Solo piénsalo. Cuando nos despedíamos en la entrada de la clínica de rehabilitación, Martín me dio un fuerte abrazo. Gracias por venir, Luca. Estas visitas son muy importantes para mí. Para mí también, respondí sinceramente. ¿Nos vemos la semana que viene? Seguro, asintió. Y piensa en lo de Bolivia. Lo observé mientras subía lentamente los escalones de la clínica, apoyándose en el bastón, y sentí una extraña mezcla de orgullo y ternura. Este hombre había estado al borde de la muerte, y ahora hablaba de volver al lugar donde casi había perecido. Ese era Martín en esencia. Un espíritu indomable, que se negaba a rendirse. De vuelta en el hotel, abrí el portátil y empecé a buscar información sobre Bolivia, sobre las rutas turísticas por el altiplano, sobre la posibilidad de conocer a los lugareños. La sola idea de regresar allí todavía me causaba ansiedad, pero también había algo correcto en ello. Cerrar el círculo, como había dicho Martín. Abrí el archivo con el manuscrito inacabado, mi versión de nuestra historia, que había empezado a escribir en Viena. Llevaba 3 meses sin tocarlo, sin estar preparado para regresar a esos recuerdos. Pero ahora, después de hablar con Martín, sentí que estaba listo para continuar. Los dedos se deslizaron por el teclado y las palabras fluyeron a raudales. Escribía sobre el miedo y la esperanza, sobre el dolor y la fuerza del espíritu humano, sobre cómo la proximidad de la muerte revela la verdadera esencia de una persona. Escribía sobre Martín, sobre su entereza y su sentido del humor incluso en los momentos más oscuros. Sobre mí mismo y sobre cómo esta experiencia me había cambiado. Cuando finalmente me aparté del ordenador, ya había anochecido. Había escrito casi 20 páginas, más que en todos los intentos anteriores juntos. Era una narración cruda, emocional, pero en ella había verdad. Mi verdad sobre lo que habíamos vivido. Aquella noche soñé con el altiplano, pero no en una pesadilla, como era habitual,
sino en un sueño extrañamente apacible. Estaba de pie en la inmensa llanura, rodeado de montañas, y contemplaba el atardecer, que teñía el cielo de tonos rojos y dorados. El viento era fuerte, pero no hostil. Era como si susurrara algo que no podía entender, pero sentía que era importante. Al despertar, sentí una extraña calma, como si parte del peso que había cargado conmigo desde el accidente por fin empezara a desaparecer. Durante el desayuno le escribí a Martín un mensaje corto. Cuento contigo. En primavera vamos a Bolivia. Su respuesta llegó casi al instante. Sabía que aceptarías, esloveno testarudo. Sonreí y pensé que, tal vez, este viaje era justo lo que ambos necesitábamos para la curación definitiva. No una huida del pasado, sino un encuentro cara a cara con él, en nuestros propios términos. Aquel día, por primera vez desde el accidente, llamé a mi escuela de vuelo y pregunté cuándo podía volver al trabajo. El director de la escuela, que conocía mi situación, se sorprendió, pero se alegró. ¿Estás seguro de que estás listo, Luca?, preguntó con cautela. No, respondí con honestidad. Pero nunca lo estaré si no lo intento. Acordamos que empezaría con las clases teóricas y que volvería a volar gradualmente, cuando me sintiera cómodo. Era un pequeño paso, pero importante. Por la noche, volví a sentarme ante el manuscrito y seguí escribiendo. La historia de nuestra supervivencia en el altiplano se estaba convirtiendo en algo más que un simple relato del accidente. Se estaba convirtiendo en una historia sobre la resiliencia humana, sobre la amistad, sobre cómo las circunstancias extremas revelan la verdadera esencia de las personas. Escribí hasta altas horas de la noche, y cuando finalmente me detuve, supe que me acercaba al final. Solo me quedaba describir nuestro rescate, el regreso a casa y cómo esa experiencia nos había cambiado. Pero lo más importante, ya sabía cómo terminaría mi historia. Volvemos al lugar donde casi perecimos, no para desafiar al destino, sino para agradecerle por una segunda oportunidad, para ver la belleza donde antes solo veíamos peligro, para cerrar el círculo y empezar uno nuevo. 6 meses después, estábamos de nuevo en suelo boliviano. El aeropuerto de El Alto en La Paz nos recibió con un sol radiante y un aire enrarecido que nos mareaba ligeramente. Esta vez, estábamos preparados para la altitud. Nos habíamos aclimatado, llevábamos tanques de oxígeno y medicamentos especiales para prevenir el mal de altura. Martín tenía un aspecto muy diferente al de nuestro último encuentro en Viena. Se había recuperado por completo de sus lesiones, había dejado el bastón e incluso había vuelto a volar, aunque por ahora solo en avionetas, no en planeadores. Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras cargábamos nuestras mochilas en un todoterreno alquilado. «No puedo creer que de verdad estemos haciendo esto», dijo, mirando las montañas que rodean La Paz. «Volver aquí por nuestra propia voluntad. Marta piensa que estamos locos. Mi madre también». Sonreí con ironía, sentándome al volante. Dijo que si no volvía esta vez, vendría ella misma a buscarme, aunque tuviera que darle la vuelta a todo el altiplano. Reímos, pero en esa risa había una pizca de nerviosismo. Regresar al lugar donde casi perdemos la vida era una decisión emocionalmente compleja, pero ambos sentíamos que era necesario para sanar por completo. Nuestro plan era sencillo. Primero visitar Copacabana y encontrar a Ernesto para agradecerle en persona, luego dirigirnos al lugar del accidente, que habíamos localizado aproximadamente gracias a las coordenadas proporcionadas por el equipo de rescate, y finalmente, pasar unos días explorando el altiplano como turistas, no como víctimas de un accidente aéreo. El trayecto de La Paz a Copacabana duró unas 4 horas. Condujimos casi en silencio, absortos en los paisajes que en su momento no pudimos apreciar debido a las circunstancias. El altiplano se abría ante nosotros en toda su agreste belleza. Vastas planicies pedregosas rodeadas de picos nevados de los Andes, asentamientos dispersos, rebaños de llamas y alpacas pastando en los escasos pastos. Es curioso,
dijo Martín, rompiendo el silencio. Entonces este lugar me parecía un infierno. Y ahora le veo la belleza. Entendía a qué se refería. El altiplano era a la vez hermoso e implacable, como tantos lugares salvajes en la tierra. Creo que se trata del contexto, respondí. Cuando estás herido, deshidratado y luchando por cada bocanada de aire, es difícil apreciar el paisaje. Martín asintió. Y aún así, me alegro de que hayamos vuelto. Esto se siente bien. Llegamos a Copacabana al anochecer. El pequeño pueblo a orillas del lago Titicaca tenía un aspecto muy diferente al que recordaba. Entonces lo vi de pasada, a través de la ventanilla de la ambulancia, exhausto y desorientado. Ahora era un pintoresco pueblo turístico con casas blancas, calles estrechas y unas vistas impresionantes del lago. Nos alojamos en un pequeño hotel con vistas al lago y fuimos directamente al hospital local, el único lugar donde podíamos empezar a buscar a Ernesto. Para nuestra sorpresa, nos reconocieron en el hospital. La enfermera que estaba de guardia la noche en que nos llevaron seguía trabajando allí y recordaba bien a los 2 pilotos extranjeros que se estrellaron en las montañas. ¿Buscan a Ernesto Ramírez?, preguntó en un inglés vacilante cuando explicamos el motivo de nuestra visita. Vive en el pueblo de Santiago de Ocola, a unos 20 kilómetros de aquí. Tiene una granja allí. Nos escribió indicaciones aproximadas para encontrar su casa y le dimos las gracias, dejando una donación para el hospital, una pequeña muestra de gratitud por la ayuda que nos habían prestado. A la mañana siguiente, nos dirigimos a Santiago de Ocola. El pueblo resultó ser un pequeño asentamiento de unas pocas docenas de casas dispuestas alrededor de una pequeña plaza con una iglesia. Los lugareños nos miraban con curiosidad. Obviamente, los turistas no eran comunes por allí. Con mi español limitado y lenguaje de señas, explicamos que estábamos buscando a Ernesto Ramírez. Una anciana señaló una casa en las afueras del pueblo y explicó algo con mucha emoción, de lo que solo entendimos Ernesto y gringo, lo que indicaba que nuestra historia era conocida en el pueblo. La casa de Ernesto era pequeña, pero estaba bien cuidada, con un huerto donde crecían verduras y un corral para algunas llamas. Cuando llegamos, salió de la casa el mismo hombre que nos había salvado la vida hacía medio año. Tenía el mismo aspecto que recordaba. Fornido, con el rostro curtido por el sol y el viento, una chaqueta desgastada y un sombrero de ala ancha. Al principio nos miró con desconcierto, pero entonces sus ojos se abrieron al reconocernos. «¡Dios mío!», exclamó, acercándose rápidamente a nosotros. «¡Los pilotos! ¡Están vivos!». Nos abrazamos como viejos amigos y sentí un nudo en la garganta. Este hombre, un completo desconocido hasta ese día, nos salvó la vida simplemente porque se encontraba en el lugar correcto en el momento adecuado y no pasó de largo. Con la ayuda de un intérprete que, previsoramente, habíamos contratado en Copacabana, pudimos conversar con normalidad. Ernesto nos invitó a su casa, donde su esposa, una mujer pequeña con ojos bondadosos, se puso inmediatamente a preparar un té de hierbas locales. «He rezado por ustedes todos los días», dijo Ernesto a través del intérprete. «Cuando recibí su carta, me alegré muchísimo al saber que ambos se estaban recuperando, pero nunca pensé que volvería a verlos». «Regresamos especialmente para agradecerle en persona», respondió Martín. «Lo que hizo por nosotros. Es imposible expresarlo con palabras». Ernesto negó con la cabeza, visiblemente avergonzado. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Vi a unas personas en apuros y las ayudé. No cualquiera se habría detenido en una carretera desértica para ayudar a 2 desconocidos», repliqué yo. «Usted nos salvó la vida, y jamás lo olvidaremos». Pasamos todo el día con Ernesto y su familia. Nos mostró su pequeña granja, nos presentó a sus vecinos, quienes, al escuchar nuestra historia, también querían conocer a los pilotos milagrosamente supervivientes. Al caer la tarde, todo el pueblo conocía nuestra visita y nos invitaron a una fiesta local que, por feliz coincidencia, se celebraba ese mismo día.
La fiesta estaba llena de música, bailes y comida típica. A pesar de la barrera del idioma, nos sentimos aceptados y bien recibidos. Ernesto nos presentaba a todos con orgullo como a sus amigos, y pude ver que nuestra visita significaba para él tanto como para nosotros. Antes de partir, le dimos a Ernesto un regalo, una camioneta nueva, que habíamos comprado con antelación en La Paz y puesto a su nombre. Al principio se negó, diciendo que no había hecho nada especial, pero insistimos. No era solo un regalo de agradecimiento, sino una forma de cambiar la vida del hombre que había cambiado las nuestras. Ahora le será más fácil ir al mercado y transportar más mercancías, explicó Martín. Y, tal vez, salve a alguien más en esta carretera. Ernesto finalmente aceptó el regalo con lágrimas en los ojos y prometió usarlo con sensatez. Cuando nos íbamos, todo el pueblo salió a despedirnos, agitando las manos y deseándonos un buen viaje. Al día siguiente, nos dirigimos al lugar del accidente. Con la ayuda de las coordenadas GPS y un mapa proporcionado por el equipo de búsqueda, encontramos la zona del altiplano donde se estrelló nuestro planeador. Del planeador en sí, no quedaba casi nada. El equipo de rescate se había llevado los principales restos para la investigación, y el resto había sido arrastrado por el viento y posiblemente por los habitantes de la zona. Estábamos parados en el mismo lugar donde, hacía 6 meses, habíamos luchado por nuestras vidas, y permanecimos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El viento, tan fuerte como siempre, agitaba nuestras chaquetas y silbaba en nuestros oídos, pero ahora no parecía un enemigo. Es extraño volver aquí por voluntad propia, dijo finalmente Martín. Entonces pensé que moriría aquí. Y ahora estoy de pie admirando la vista. Entendía sus sentimientos. El lugar que casi se convierte en nuestra tumba, ahora provocaba emociones encontradas. Respeto por su belleza agreste, gratitud por la lección que nos había enseñado y una extraña sensación de plenitud. Decidimos quedarnos a pasar la noche, acampando no muy lejos del lugar del accidente. Esta vez, teníamos todo el equipo necesario. Sacos de dormir calientes, una tienda de campaña que nos protegía del viento, suficiente agua y comida, e incluso botellas portátiles de oxígeno por si teníamos problemas con la altitud. Por la noche, sentados junto a la fogata y mirando las estrellas, que aquí, a más de 4000 metros de altura, parecían increíblemente cercanas, hablamos de cómo habíamos cambiado en estos 6 meses. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Martín, removiendo las brasas en la fogata. Estoy agradecido de que esto nos haya pasado. Lo miré con sorpresa. ¿Agradecido por el accidente? No por el accidente en sí, claro, negó con la cabeza, sino por la experiencia que nos dio, por lo que aprendí de mí mismo, de ti, de la vida, por cómo cambió mi percepción de todo. Me puse a pensar, ¿realmente podía estar agradecido de haber estado a punto de morir? ¿Por los días de sufrimiento, por los meses de pesadillas y ataques de pánico que siguieron? Pero luego recordé cómo había cambiado mi actitud ante la vida después de esta experiencia. Cómo había empezado a valorar cada respiración, cada momento con mis seres queridos, cada día que antes daba por sentado. Creo que entiendo, dije lentamente. Es como una prueba de fuego. Quema, pero también templa. Exactamente, asintió Martín. ¿Y sabes qué más? He empezado a entender mejor lo que realmente importa. Antes perseguía logros, récords, reconocimiento. Ahora solo quiero ser una buena persona. Un buen esposo, padre, amigo. Y piloto, añadí con una sonrisa. Y piloto, convino. Pero ya por otras razones. No por la adrenalina o la fama, sino por esa tranquilidad y claridad que se siente cuando estás solo en el cielo. Hablamos durante largo rato aquella noche, abriéndonos el uno al otro como solo pueden hacerlo las personas que han pasado juntas por un peligro mortal. Hablábamos de nuestros miedos y esperanzas, de planes para el futuro,
de cómo la cercanía de la muerte había transformado nuestra percepción de la vida. Por la mañana, al despertar con los primeros rayos de sol, salí de la tienda y respiré hondo el aire frío y enrarecido del altiplano. Todavía me quemaba los pulmones, pero ahora esa sensación no me provocaba miedo, sino una extraña sensación de pertenencia a algo más grande. Martín se unió a mí y permanecimos hombro con hombro, contemplando el sol naciente que teñía la meseta y las montañas de tonos dorados. He terminado el libro, dije, rompiendo el silencio. Nuestra historia. ¿De verdad? Se giró hacia mí. ¿Y cómo termina? Sonreí. Así, nosotros aquí, por voluntad propia. Cerrando el círculo. Martín asintió, comprendiendo. Un final perfecto. Aunque yo diría que no es un final, sino un comienzo. ¿El comienzo de qué? De un nuevo capítulo, respondió sencillamente. Para los dos. Pasamos varios días más explorando el altiplano, ya como turistas, no como víctimas de las circunstancias. Visitamos el lago Titicaca, antiguas ruinas, pueblos locales. Durante todo ese tiempo, sentí cómo el peso del pasado se aligeraba cada día y los recuerdos del accidente perdían su intensidad. El último día de nuestro viaje, regresamos a La Paz y visitamos el hospital donde habían atendido a Martín tras el rescate. Los médicos, que recordaban su caso, se mostraron asombrados por su completa recuperación y por el hecho de que hubiéramos regresado a Bolivia voluntariamente. «Son ustedes muy valientes o muy estúpidos», dijo uno de los médicos con una sonrisa. La mayoría de la gente, después de una experiencia así, jamás volvería. «Tal vez ambas cosas», respondió Martín. «Pero teníamos que terminar lo que habíamos empezado. En el aeropuerto, esperando nuestro vuelo de regreso a Europa, nos sentamos junto a una enorme ventana con vistas a la pista de despegue y a las montañas en la distancia. «¿Sabes en qué estoy pensando?», dijo Martín, mirando los aviones. «En que el año que viene deberíamos volver y terminar lo que planeamos originalmente». Lo miré con desconcierto. «¿A qué te refieres?». «A volar en el planeador sobre el altiplano», respondió, y en sus ojos brilló un familiar resplandor de aventurismo. «La misma ruta que no pudimos completar». Me reí, pensando que bromeaba, pero su mirada era completamente seria. «¿De verdad quieres volver a volar aquí, después de todo lo que pasó?». «Precisamente por eso», dijo con firmeza. «No voy a permitir que el miedo gane, y tú tampoco deberías hacerlo». Me quedé pensativo. La idea de volar en un planeador sobre la misma meseta donde casi perdemos la vida me parecía a la vez aterradora y extrañamente atractiva. Sería el acto definitivo de superación, el último paso hacia la completa sanación. «Lo pensaré», respondí finalmente, «pero primero volvamos a casa y disfrutemos de lo que ya hemos logrado». Martín sonrió y asintió. «De acuerdo, tenemos tiempo». Cuando nuestro avión despegó, eché una última mirada al altiplano, que se extendía abajo. Un lugar austero, implacable, pero bello a su manera, que nos había cambiado para siempre a los dos. Abrí mi portátil y añadí las últimas líneas a mi manuscrito. Dejamos Bolivia convertidos en otras personas, no solo supervivientes, sino también transformados por dentro. El altiplano nos arrebató mucho: salud, seguridad, despreocupación. Pero también nos dio algo más valioso: la comprensión de la fragilidad y el valor de la vida, la fuerza del espíritu humano y la importancia de las relaciones humanas. Tal vez volvamos aquí alguna vez para completar el vuelo que fue interrumpido por la catástrofe. No por obstinación o bravuconería, sino como un acto de reconciliación definitiva con este lugar y con nosotros mismos. Pero incluso si eso no sucede, ya hemos vencido, no porque sobrevivimos, sino porque aprendimos a vivir de verdad, valorando cada respiración, cada momento, cada conexión.
El planeador ASK-21 se estrelló en la meseta del altiplano en Bolivia, a una altura de 4.200 metros. 2 supervivientes lucharon contra la falta de oxígeno y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Pero la verdadera historia no es sobre el accidente, sino sobre lo que sucedió después. Sobre el ascenso de 2 almas desde el abismo de la desesperación hacia una nueva comprensión de la vida. Guardé el archivo, cerré el portátil y me recosté en el asiento, sintiendo una extraña paz. El círculo se había cerrado. Un nuevo capítulo había comenzado.